¿Qué tal? Buenas tardes. De nueva cuenta estamos aquí reunidos. Bienvenidos a esta sesión de trabajo que corresponde a la unidad de aprendizaje, teorías y tendencias educativas contemporáneas, que es una unidad de aprendizaje que se trabaja con los estudiantes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias Pedagógicas. El tema que hoy vamos a trabajar y que es cuestión de análisis es el tema temas para el debate en torno al aprendizaje y a la enseñanza. Bien, a partir de este tema, pues vamos a generar una reflexión sobre cuáles son aquellos tópicos o cuáles son aquellos aspectos que, de acuerdo a las características de la sociedad del conocimiento, debemos de estar nosotros contemplando, analizando e incorporando a nuestra práctica docente. ¿Por qué incorporándola? Pues porque de esta manera es como nosotros vamos a hacer que nuestros alumnos puedan vincular lo que nosotros tratamos de enseñar o lo que nosotros promovemos como aprendizaje en ellos con lo que se acontece en el entorno en el que ellos se desenvuelven. Así pues, los temas que merecen un análisis y que están en torno al debate sobre la cuestión de la enseñanza y del aprendizaje están en sintonía o están respondiendo a los cambios que ocurren en la sociedad y sobre todo en el campo educativo. Estas reflexiones o estos análisis que nosotros vamos a hacer en relación a las características de la sociedad, pues van a requerir por parte del profesor que estos, al hacer unos agentes educativos, pues tengan ciertas características específicas, entre las cuales podemos destacar que deben de ser personas creativas, proactivas, flexibles, con capacidad de liderazgo y que sobre todo tengan una actitud permanente frente al trabajo y a la comunicación, que sean personas que estén comprometidas y sobre todo que sean responsables en su autoformación y responsables con la tarea que ellos tienen que desempeñar en relación al desarrollo de aprendizajes en los estudiantes que cursan cualquiera de los niveles educativos. Así pues, la educación que nosotros estamos brindando en la actualidad tiene que exigir por parte del tutor, por parte del docente, debe de exigir una modificación en cuanto a la manera de cómo concibe los modelos educativos y los métodos de enseñanza. Nosotros hemos hecho ya un recorrido sobre cuáles son esos métodos y cuáles son esos modelos educativos que van a hacer que nuestros alumnos aprendan de manera permanente. Así entonces, los retos que debe de tener el docente frente a estas condiciones o a estas formas de vida en lo que es la sociedad actual son, primero, que debemos de tener docentes que estén preparados para enfrentarse a una globalización de la enseñanza. Esa globalización de la enseñanza lo que hace es que todos ellos puedan dar respuesta a los cambios sociales, a los cambios económicos, a los cambios políticos que se están viviendo dentro de la sociedad. También debemos de hacer que los docentes o nosotros como docentes seamos una figura donde trabajemos procesos instruccionales de la enseñanza y del aprendizaje. Procesos instruccionales que deben de tener relación con las características y particularidades de los grupos en donde nosotros desarrollamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos de conocer también lo que son los métodos y las metodologías de la enseñanza, los principios pedagógicos, que actualmente tenemos 14 principios pedagógicos que rigen la labor docente en el centro educativo. Y por último, también debemos de tener conocimiento de las variables metodológicas. Esas variables metodológicas que configuran el trabajo docente en relación al logro de aprendizajes, de conocimientos y de competencias por parte del estudiante. ¿Cuáles serían esos temas que nosotros vamos a desarrollar o vamos a trabajar para que favorezcan una reflexión o favorezcan el debate en torno a lo que es los procesos de enseñanza y aprendizaje? Pues los temas que vamos a analizar o los temas que requieren ese debate son la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, creatividad, teoría y asesoría académica, enseñanza centrada en el alumno, la resiliencia y el apego escolar,
la tecnología educativa y los medios de comunicación, y sobre todo una parte muy importante es el papel que juegan los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. Bien, el primer tema que vamos a debatir o que forma parte del debate en relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje pues son las inteligencias múltiples, perdón, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional pertenece al grupo de las inteligencias múltiples y en algunos autores la agregan a ese conjunto de 8 inteligencias múltiples. Sin embargo, la vamos a tratar de manera específico, de manera aislada a la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces nuestro primer tema de reflexión sería la inteligencia emocional. Nos dice que esta inteligencia hace referencia a las capacidades y a las habilidades psicológicas que tiene un individuo con las que aplican el sentimiento, el entendimiento, el control y la modificación de sus emociones, es decir, que tiene como denominador las emociones, pero las emociones para poderse comprender uno mismo y poder comprender o ser empático con los demás. Así, una inteligencia emocional, según Goleman, nos dice que va a ser la capacidad para reconocer sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil para generarlos al trabajar con otros. Por otro lado, tenemos pues que la inteligencia emocional es un conjunto específico de aptitudes que se hallan implícitas dentro de las capacidades que se abarcan en la inteligencia social. La inteligencia social se refiere a esas capacidades o esas habilidades que tenemos nosotros para interactuar de manera positiva con nuestros semejantes, es decir, con personas con las que convivimos y compartimos espacios. Entonces la inteligencia emocional pues va a tener o va a ayudarnos a comprender las emociones, a utilizar estas emociones y sobre todo a percibirlas de manera positiva en las demás personas. Y lo más importante es que yo como persona, como un ser social, también aprenda a manejar esas emociones. La inteligencia emocional va a tener dos vertientes o dos tipos de inteligencia, o se va a apoyar en esos dos tipos de inteligencia, que es la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La inteligencia interpersonal se refiere al hecho o implica la capacidad de entender y comprender las emociones, pero las emociones de los otros. Es decir, que yo aprenda a reconocer cuáles son las emociones, cuáles son los sentimientos de los demás, para que así yo pueda reaccionar con un estado anímico en relación a esas emociones o a esos sentimientos de los demás. Entonces la inteligencia interpersonal me ayuda a comprender al otro, mientras que la inteligencia intrapersonal implica entender y comprender mis propias emociones. Es decir, que yo pueda tomar en cuenta esas emociones para la toma de decisiones y para regular mis propias emociones. En la inteligencia intrapersonal pudiéramos incluir lo que hace referencia a una buena autoestima, una buena autoimagen, la autoconfianza y el autoconcepto, que son 4 elementos que podemos incluir en la inteligencia intrapersonal, que es el conocimiento de uno mismo y el manejo de mis propias emociones y proyectarlas hacia los demás. Así entonces la inteligencia emocional se va a apoyar de algunas inteligencias o de algunas habilidades prácticas, entre las cuales vamos a destacar la empatía, la capacidad de motivación, la autoconciencia, la capacidad de controlar la exteriorización de emociones y algo muy importante, la habilidad para ser un buen líder, ser un líder efectivo. La inteligencia emocional ha retomado o ha tenido mayor auge en los últimos años y en las últimas investigaciones, debido a que se ha observado que la mayoría de las personas tenemos un problema por las características de la sociedad, que tenemos problema para manejar nuestras emociones. Por lo tanto, entonces, en los programas de educación básica o de la educación obligatoria hasta el nivel de medio superior, se ha incorporado una asignatura que se llama educación socioemocional. En esta asignatura se trabajan 5 dimensiones que me van a ayudar a reforzar esa inteligencia emocional en mis alumnos, en los estudiantes, y esas dimensiones son el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración. Bien,
Las ventajas de que nosotros tengamos una buena inteligencia emocional van a ser las siguientes. Es que van a favorecer el éxito o el fracaso dependiendo de las relaciones que nosotros establecemos con los demás. Pues lo que queremos es tener un éxito, no un fracaso. Entonces, por eso es que debemos de aprender a desarrollar nuestra inteligencia emocional. La inteligencia emocional es importante porque ayuda a las personas a convencer, a manipular e incluso a poder influir en las demás personas. Es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones o de los grupos, pues se condiciona con el trabajo en equipo. Recordemos que el trabajo en equipo va a tener dos vertientes, que puede ser un trabajo cooperativo y un trabajo colaborativo. Y por último nos dice que la inteligencia emocional nos va a ayudar a favorecer la relación entre el alumno y el maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos para poder comprender lo que es la inteligencia emocional dos modelos. El primer modelo es un modelo mixto. Este modelo mixto nos trata de dar a nosotros como docentes las orientaciones en cuanto a cómo se lleva a cabo la combinación de las habilidades emocionales con los elementos de la personalidad. Este modelo mixto entonces relaciona la personalidad con las emociones. Por eso es que se llama o se le conoce como modelo mixto. Por otro, tenemos lo que es el modelo de la habilidad. Este modelo se centra principalmente o exclusivamente en el procesamiento emocional. Es decir, que solamente se encarga del estudio o de las características de las emociones, no las mezcla con la personalidad. Esa es la diferencia entre los dos modelos que podemos incorporar para el estudio de la inteligencia emocional. Las dimensiones, como ya se les había comentado anteriormente, las dimensiones que vamos a trabajar junto con la inteligencia emocional, pues es el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración. Para que nosotros podamos en la escuela desarrollar esta inteligencia emocional, que es algo muy importante para nuestros alumnos, el programa de estudios, que es el programa de aprendizajes claves para la educación integral, editado por la Secretaría de Educación Pública en el 2017, nos maneja de manera específica unas orientaciones didácticas, es decir, algunas orientaciones que nos dicen cómo vamos a trabajar nosotros en el aula para favorecer el desarrollo de esta inteligencia emocional. Así, la Secretaría de Educación establece 7 modalidades o 7 estrategias de trabajo para desarrollar esta inteligencia emocional. La primera es la mediación didáctica, es decir, que el docente debe de influir o debe de apoyar al alumno en la toma de decisiones donde ponga en juego sus sentimientos y sus emociones. La siguiente es crear ambientes de aprendizaje donde se favorezca la interacción en el aula. ¿Por qué la interacción en el aula? Porque de esa manera nosotros vamos a enseñar a nuestros alumnos a que ellos colaboren, a que ellos sean empáticos y que al mismo tiempo puedan autorregular sus emociones cuando no estén de acuerdo con alguna idea, con algún sentimiento o algún pensamiento de sus compañeros, e incluso con nosotros mismos, con los docentes. ¿Por qué? Porque a veces ellos no están de acuerdo. Entonces, cuando nosotros creamos un ambiente de interacción basado en la confianza, en el respeto, el alumno aprenderá a tomar decisiones desde su inteligencia emocional. La tercera metodología o situación didáctica que nos establece la Secretaría de Educación Pública es el aprendizaje situado. Esta estrategia o esta modalidad consiste en que nosotros le planteemos al alumno situaciones donde él pueda vincularlas con su entorno real, que les encuentre sentido a lo que está aprendiendo en la escuela. ¿Por qué? Porque tenemos que vincular todo lo que nosotros enseñamos en el aula con lo que él está viviendo en su contexto. El aprendizaje dialógico, este aprendizaje es que nosotros debemos de potenciar a toda costa lo que es el diálogo, un diálogo de respeto, un diálogo crítico, un diálogo constructivo en el que nosotros podamos tener apertura y podamos favorecer a que mi alumno se comunique de manera permanente. Otra de las características es el aprendizaje basado en el juego. Sabemos que en los niveles de educación básica, que es educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, y en la educación obligatoria, que es el nivel medio superior, pues las actividades lúdicas son de vital importancia para el desarrollo integral del niño. Entonces, es por eso que nos dice que nosotros debemos enfatizar
en el desarrollo de esas actividades lúdicas. ¿Para qué? Para que con estas actividades lúdicas el niño empiece a fortalecer estas dimensiones que es el autoconocimiento, la empatía, la colaboración y la autonomía. Cuando nosotros creamos en el grupo ambientes de aprendizaje lúdicos, pues el niño siente que está aprendiendo no de manera forzada, sino en un ambiente natural, porque el juego es lo que a ellos los caracteriza. Otra de las estrategias que nos propone la Secretaría es el aprendizaje basado en proyectos. Nosotros aquí en la universidad pues tenemos esta característica o esta metodología que es el aprendizaje basado en proyectos, que consiste en una metodología activa en donde el alumno a partir de sus intereses, de sus necesidades y motivaciones, pues él decide qué cosa investigar y cómo investigarlo. Es la parte más importante de esta metodología y aquí en la universidad pues es el conocimiento que tenemos sobre esta metodología. Y por último, la metodología que nos señala o que nos recomiendan es la metodología del aprendizaje basado en métodos, que consiste en que nosotros podamos desplegar todas nuestras habilidades para que podamos tomar decisiones objetivas, críticas y constructivas en relación a un problema que se esté suscitando en el entorno y que sea de nuestro interés para nosotros como estudiantes y como investigadores a la vez. Bien, el segundo tema del que hablaremos es el que corresponde al de las inteligencias múltiples, que también es un tema muy importante en cuanto al debate que se ha establecido para estudiar y comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Pero qué son las inteligencias múltiples? Pues vamos a iniciar primero diciendo que una inteligencia múltiple o la teoría de las inteligencias múltiples fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner. Él nos dice que nos menciona en su teoría que no considera en el individuo que exista solamente en él una teoría o una inteligencia, más bien una inteligencia, sino que el individuo está formado por varias inteligencias que en conjunto hacen que él tenga una identidad propia, que tenga o que pueda manifestar esa inteligencia de manera articulada o de manera integrada. Así, Gardner propone que en la vida humana se requiere el desarrollo de varias inteligencias, porque ciertamente nosotros podemos destacar en alguna inteligencia, pero tenemos en cierto nivel o en cierto desarrollo parte de esas características que van a definir al individuo, pero que vamos a estar enfatizando o vamos a tener un mayor desarrollo en 2 o 3 de ellas, porque depende de los contextos enriquecedores en los que nos movemos desde el momento en que nacemos hasta la actual etapa de desarrollo en la que estamos viviendo. Para Gardner, una inteligencia pues es la capacidad que va a tener el individuo para solucionar problemas o para elaborar bienes valiosos. Es un potencial biopsicosocial y biológico donde es decisiva la influencia del ambiente. El ambiente juega un papel muy importante porque para el desarrollo de la inteligencia es necesario que nosotros podamos o creemos condiciones en nuestros entornos, en nuestros hogares, en nuestras casas, en las escuelas, para que el alumno vaya evolucionando en el desarrollo de esas inteligencias. ¿Por qué? Porque ese desarrollo de la inteligencia o de las inteligencias múltiples va a ir acompañado o va a ir ligado con el estilo cognitivo y la disposición que va a tener el estudiante para aprender a resolver problemas desde diferentes ópticas o desde diferentes puntos de vista, y al mismo tiempo crear esos productos. ¿Y cuáles van a ser los productos? Pues esos productos o evidencias de aprendizaje que nosotros vamos a estar evaluando o vamos a estar concretando a partir de nuestra intervención docente en el aula. Una inteligencia entonces es la capacidad del individuo para resolver problemas, para generar planteamientos, para crear productos o para ofrecer servicios en el ámbito cultural. Se han identificado para la teoría de las inteligencias múltiples 8 inteligencias, las cuales pues quedan registradas o quedan expuestas en el esquema que les estoy proyectando. Estas inteligencias, la primera es la verbal. La inteligencia verbal pues hace referencia a la capacidad o a la sensibilidad que va a tener el individuo
para utilizar las palabras, el orden y las funciones, el sonido, los ritmos, la métrica, todo lo que tiene que ver con la creación literaria, con lo que son los ámbitos de estudio para los programas de literatura de español, que son el estudio, lo que es la participación ciudadana, lo que es la literatura, y para preescolar lo que es la oralidad. Cuando nosotros sentimos cierto aprecio, cierta tendencia por manejar las expresiones o cierto apego por la literatura, estaríamos teniendo lo que es una habilidad, una inteligencia verbal, porque también nos gusta escribir. Todo lo que tiene que ver con la lectura, con la escritura, forman parte de las características de la inteligencia verbal. La segunda inteligencia para la teoría de las inteligencias múltiples es la inteligencia visual espacial, que se va a caracterizar por darle facilidad al estudiante o al joven para captar el espacio físico y las formas y orientarse. Es decir, va a desarrollar habilidades de ubicación, de orientación y de movimiento. La siguiente inteligencia múltiple es la cinético-corporal. La cinético-corporal va a ser una inteligencia en la que se va a manifestar cuando la persona tiene cierta habilidad para bailar, para generar movimientos, para utilizar el propio cuerpo como un medio de expresión y para aprender a través de la experiencia física. Aquí juega un papel muy importante el hecho de que tú aprendas a manifestar sentimientos y emociones con el cuerpo. La siguiente inteligencia es la lógico-matemática, pues su nombre nos hace que nosotros nos acerquemos o comprendamos que las personas que tienen inteligencia lógico-matemática pues van a sentir cierta tendencia o cierta habilidad o capacidad para trabajar con números y operaciones, y al mismo tiempo para deducir y razonar conceptos abstractos, es decir, conceptos que nosotros vamos a formar desde nuestra estructura mental y que no van a estar presentes en el momento en el que yo estoy generando el aprendizaje, sino que trabaja más con abstracciones y con generalizaciones. La siguiente inteligencia es la inteligencia musical. Esa inteligencia nos dice que va a ser una habilidad para que nosotros podamos captar el ritmo, el tono y el timbre, la sensibilidad por apreciar y expresar a través de la música. Si a ti te gusta mucho escuchar o ver programas, por ejemplo, de corte musical, te gusta escuchar música, pues te gustan los instrumentos musicales, probablemente tienes predominio de esta inteligencia, que es la inteligencia musical. La inteligencia intrapersonal se refiere a una inteligencia en donde el individuo va a desarrollar la capacidad para conocer sus propios sentimientos, sus propios pensamientos y emociones, y va a tener una tendencia a reflexionar y a actuar en base a eso que está identificando dentro de su propia persona. La inteligencia interpersonal se refiere a la capacidad que va a desarrollar justamente la persona o la sensibilidad para poder comprender y poder ser empático con los otros, con las personas con las que convive, para que las pueda comprender y las pueda ayudar a establecer relaciones y a interactuar o liderear junto con ellos. Y por último, la inteligencia naturalista. Esta inteligencia naturalista pues nos dice que va a ser un talento que vamos a desarrollar junto con las habilidades de destrezas en acción. Esas habilidades son mecanismos intelectuales que nosotros vamos a desarrollar, como es la observación, la comprensión, la exploración, la formulación de hipótesis, la derivación de conclusiones. Todas estas habilidades intelectuales forman parte de lo que es la inteligencia naturalista. Cuando tú sientes cierta emoción, cierta tendencia por apreciar tu entorno natural, entonces probablemente estés presentando características de esta inteligencia. Bien, hasta aquí queda lo que es el tema de las inteligencias múltiples. Tercer tema que vamos a abordar es el tema en torno a la creatividad. La creatividad se va a definir como la generación de nuevas ideas y de conceptos y de la asociación que van a existir entre estas ideas y estos conceptos conocidos. Muchas veces luego decimos, te quedó muy bonito tu trabajo, eres muy creativo, o lo hiciste tú. Dudamos porque de repente no somos muy dados a observar los procesos de producción, de aprendizaje en el aula.
Entonces nos sorprendemos cuando vemos que un alumno puede hacer cosas creativas, puede desarrollar o puede desplegar todas esas potencialidades para hacer buenos trabajos que capten la atención y que te hagan a ti como docente, como tutor, poder sentir esa emoción de ver su trabajo donde se está manifestando la creatividad. La creatividad va a ser el conjunto de aptitudes vinculadas a la personalidad del ser humano, que van a permitir, a partir de una información previa y mediante una serie de procesos internos que van a ser procesos cognitivos, en los cuales se va a transformar dicha información, la solución a problemas con originalidad y eficacia. Cuando tú aprendes a resolver un problema de manera no lineal, entonces estás teniendo o estás empezando a desarrollar lo que es un pensamiento creativo. La creatividad va a ser la facultad de la inteligencia que consiste en reorganizar los elementos de los campos de la percepción de una manera original y susceptible que va a dar lugar a operaciones dentro de cualquier campo fenomenológico. Todos podemos desarrollar lo que es la creatividad. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que para que nosotros podamos potenciar esta creatividad, vamos a estar vinculados con factores que van a ser factores externos y factores internos. Entre los factores internos que van a condicionar este desarrollo de la creatividad, pues está el conocimiento. Las estructuras mentales que nosotros tenemos van a formar parte de nuestra creatividad, así como la imaginación y la actitud. Entre más tengas tu apertura o tengas una mayor flexibilidad de pensamiento, pues vas a empezar a desarrollar mayores factores internos que te van a ayudar a concretarlos en evidencias tangibles, en trabajos, en una maqueta, en un video, en la manera de cómo das una clase, en la manera de cómo tú motivas a tus alumnos. Forma parte de la creatividad. Y eso forma parte de lo que son los factores internos. Ahora, los factores externos que pueden influir en el desarrollo de la creatividad, pues es la cultura, lo que es la habilidad y lo que son los recursos disponibles en el entorno. La creatividad va a estar vinculada o se va a relacionar directamente con varios procesos, como es la creación, la visión, la imaginación, la innovación, la producción y el desarrollo de ideas nuevas. Desarrollo de ideas nuevas que te van a permitir o que las van a relacionar hasta cierto punto con el concepto de innovación. La creatividad se va a manifestar en 6 campos de acción o en 6 campos en los que nosotros podemos trabajar, que es la dimensión plástica, que es la fuente, que es la dimensión filosófica, lo que es la creatividad científica, la inventiva y la creatividad social. Todas ellas tienen características específicas que me van a ayudar a mí a desplegar todas esas herramientas cognitivas, todas esas ideas, todas esas elementos y recursos que yo tengo para poder expresar mis sentimientos y mis ideas con cierta originalidad. Una persona creativa busca tener siempre ideas originales de mayor alcance dentro del contexto a desarrollar. Pretende lo importante, considera los diferentes puntos de vista, evalúa y analiza una perspectiva más amplia y acepta ideas y opiniones como los niveles de complejidad. Sin embargo, el desarrollo de los niveles es influenciado por diferentes tipos de pensamiento. Y los tipos de pensamiento que influyen en el desarrollo de la creatividad, pues es el pensamiento inductivo y el pensamiento deductivo. Para desarrollar la creatividad, en el pensamiento inductivo, nosotros partimos de lo particular, de las partes. Por ejemplo, si yo tengo... voy a analizar una imagen, voy a empezar a revisarla por partes para llegar a toda la imagen completa. A eso se le llama pensamiento inductivo. El pensamiento deductivo es cuando analizo toda la imagen completa y después voy analizando cada una de sus partes. En contraparte, nos dice que tenemos un pensamiento convergente y un pensamiento divergente. El pensamiento convergente consiste en que nosotros podamos elegir una alternativa de solución, y en el divergente nosotros vamos a generar esa alternativa. Y finalmente el desarrollo de estos cuatro tipos de pensamiento pues nos van a conducir a que nosotros desarrollemos el pensamiento creativo, que va a ser esa capacidad para la solución de problemas.
El siguiente tema que forma parte de lo que es el debate para lo que es los procesos de enseñanza y aprendizaje es el tema de la tutoría y de la asesoría académica. En los programas de estudio del 2011 para la Secretaría de Educación Pública, este tema de la tutoría y de la asesoría académica pues tuvo gran relevancia o tuvo gran importancia e incluso se consideró como un principio pedagógico, un principio que deberíamos de conocer todos los docentes para saber cómo podríamos orientar lo que era la tutoría y la asesoría académica. Bien, la tutoría son procesos diferentes. La tutoría va a ser el proceso que va a permitir que yo como maestro, que yo como generador del conocimiento, a partir de un diagnóstico pueda ofrecer esa tutoría, es decir, que yo te pueda ir dando acompañamiento y ese acompañamiento va a tener dos destinatarios. Primero van a ser los alumnos y después van a ser los docentes. Los alumnos, la tutoría a los alumnos se les va a dar cuando estos presenten un rezago educativo que puede ser traducido como barreras para el aprendizaje y la participación, o lo contrario, que serían los alumnos que presentan aptitudes sobresalientes, que son los dos polos de la población que nosotros podemos tener en el aula, los que tienen rezago y los que aprenden de manera más rápida o altamente significativa en relación a su grupo o a la media de su grupo. Esa es la primer vertiente de la tutoría. La segunda vertiente que tenemos es la tutoría enfocada a los docentes. Esta tutoría se va a enfocar principalmente a que nosotros podamos brindar orientaciones a los docentes, sobre todo en el campo específico del dominio de los programas de estudio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer que ellos se enfoquen o traten de comprender cuál es la importancia de los planes y programas de estudio, y para eso vamos a generar procesos de tutorización. Por otro lado, entonces la tutoría va a ser ese acompañamiento que podemos darle tanto al alumno como al maestro para que ellos puedan ir mejorando o puedan ir perfeccionando en cierta parcela del conocimiento. Por otro lado, la asesoría nos dice que va a ser ese acompañamiento que se va a dar a los docentes para la comprensión y la implementación de nuevas propuestas curriculares. La diferencia entre la tutoría y la asesoría es que la tutoría se da de manera permanente, de manera constante, mientras que la asesoría, pues asesoras en una ocasión y le mencionas cómo es que podemos trabajar la cuestión de ciertos aspectos del trabajo pedagógico. Tanto la asesoría como la tutoría van a permitir que los docentes tengan un acercamiento cercano, o que promuevan ese acercamiento cercano para concebir a la escuela como un espacio donde se aprende y se reconoce que el tutor y el asesor también aprenden junto con las personas que están recibiendo la tutoría o el asesoramiento académico. El siguiente tema de reflexión para el debate de la enseñanza-aprendizaje es la teoría centrada en la persona, cuyo representante es Carl Rogers. Él establece una teoría de la personalidad, que esta teoría de la personalidad pues se centra principalmente en estudiar cómo es una persona. Así, Roger parte del hecho de comprender que las personas nacen con tendencias constructivas que necesitan ser expresadas, es decir, en nuestro código genético nosotros tenemos estructuras que queremos proyectar, sin embargo debe de existir cierta inhibición para que esas tendencias salgan a la luz, broten y te puedan hacer una persona, te puedan convertir en una persona auténtica y sobre todo que puedas darte a conocer en una sociedad tal y cual eres. Esa tendencia nos dice que permite convertir a la persona en o desarrollar eso que ya trae innato, esas características de su personalidad que ya las tenemos en nuestro código genético, pero que ciertos factores las van a hacer que exploten o que salgan y que florezcan para fortalecer lo que es el desarrollo de tu personalidad. Roger establecía que
o afirmaba que todos los hombres, todas las personas desarrollan la personalidad al servicio de metas positivas, que estas metas positivas pues cada quien las establece de acuerdo al proyecto de vida que tienes, a lo que busca la sociedad, a los principios de tu familia, y entonces te hace que tú puedas tener esas metas positivas. Rogers establece que vamos a tener dos tendencias. Una es la tendencia a la realización. Nos dice que cada organismo desde esta tendencia pues nace con ciertas capacidades, actitudes y potencialidades que ya las tenemos ahí, que son potencialidades y características innatas, y que la meta de la vida es satisfacer ese proyecto genético y convertirse mejor que pueda llegar a ser. Es decir, que ya tengo mis capacidades y que yo tengo un proyecto de vida que me va a ayudar que esas capacidades sean potenciales y me puedan dar una personalidad realmente relevante. A eso se le llama lo que es la tendencia de la realización. En contraparte tenemos lo que es la tendencia de la autorrealización, en la cual nos hace mención de que todos los seres humanos, todas las personas, formamos imágenes de sí mismo y de nuestro autoconcepto, es decir, cómo me autopercibo, cómo me autoimagino que soy, cómo es mi autoestima, mi autoimagen, y a partir de esto pues yo voy a lograr intervenciones para que de manera consciente lo que yo estoy percibiendo en mí, de quiénes somos en realidad y de lo que deseamos hacer, cómo es que sería nuestra vida. Y eso es lo que se refiere a la autorrealización. Primero es que a partir de una meta yo establezca qué es lo que quiero ser. Para Roger, la teoría de la personalidad pues se centra primero, o la principal característica es que esta teoría está centrada en el yo. En el yo porque se centra en el autoconcepto, en la actualización que constantemente se te va dando como ser humano, en que necesitamos encontrar nuestro yo real para aceptarnos y valorarnos por lo que somos. También esta teoría nos dice que va a tener una visión positiva de la humanidad y de los impulsos inconscientes positivos y de la persona congruente que funciona con un nivel más alto. Entonces, estos son los fundamentos básicos de lo que es la teoría del yo de Carl Rogers. Esta teoría se relaciona con el aprendizaje experiencial. Este aprendizaje experiencial es que nos dice que nosotros vamos a poder ir incorporando a nuestra personalidad ciertos elementos que nos van a ayudar a que esa personalidad sea una personalidad con proyección fuerte, con un éxito en cuanto a esa personalidad. Y para eso pues debemos de tener una experiencia concreta. Tenemos que estar reflexionando de manera permanente sobre esa experiencia concreta para que nosotros a nivel intelectual podamos formarnos un concepto sobre esa experiencia, y al mismo tiempo, una vez que tú has interiorizado esa experiencia concreta a partir de la reflexión, puedas tú lograr una aplicación que te ayude a estar aprendiendo de manera permanente. Los principios que van a regir este aprendizaje de experiencias o este aprendizaje experiencial es que el ser humano tiene una capacidad natural para el aprendizaje. Todos podemos aprender por naturaleza. El siguiente principio es el aprendizaje significativo se va a realizar principalmente cuando el estudiante va a advertir que el material a estudiar le servirá para alcanzar metas fijas. Es decir, que cuando él es capaz de valorar lo que está en su entorno y que diga, esto me sirve, esto va a ser funcional para mí, y es ahí cuando se convierte en un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque le encuentras sentido a lo que estás aprendiendo y porque estableces una relación significativa entre el conocimiento previo y el nuevo material de aprendizaje, que cuando se conjuntan, pues es cuando aparece lo que conocemos como aprendizaje significativo. El tercer principio es el aprendizaje exige un cambio en la organización del yo, por lo cual representa una amenaza que puede ser también un cambio a la resistencia. Entonces, el principio del aprendizaje experiencial es el desarrollo del yo. Primero desarrollo mi personalidad y ahora sí empiezo a proyectar esa personalidad al exterior.
Los aprendizajes constituyen una amenaza para el yo. Se aceptan y asimilan más fácilmente cuando el peligro externo es mínimo. Siguiente principio nos dice que gran parte del aprendizaje significativo se adquiere por medio de la práctica. Por eso es que nos dice que el aprendizaje significativo va a ser un aprendizaje experiencial. ¿Por qué? Porque se aprende de la práctica, de las experiencias que uno va viviendo. Y así el aprendizaje pues va a facilitar en el estudiante la participación responsable en ese proceso de adquisición de conocimientos, de habilidades, de actitudes y de valores que en conjunto pues van a formar a un ser integral. También nos dice que el aprendizaje emprendido de manera espontánea pues va a englobar la totalidad del sujeto, y esa totalidad del sujeto se va a caracterizar por un aprendizaje que va a ser duradero y generalizable. Por último, tenemos que el último principio de este aprendizaje de experiencias pues nos dice que en el mundo moderno el aprendizaje de mayor utilidad social es el que se va a basar en la apertura ininterrumpida, a la cual nosotros vamos a retomar de la experiencia y que vamos a estar aprendiendo de manera permanente. Entonces, en este esquema queda resumido lo que son los principios del aprendizaje experiencial. Y continuando con este debate o con estas características que forman parte del debate sobre lo que es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues analizamos lo que es el tema de la resiliencia y el apego escolar. Nos dice que el apego seguro o los ambientes de aprendizaje con apegos y lazos afectivos pues forman parte de un requerimiento pedagógico para que el niño pueda sentirse cobijado y pueda sentirse amado en ese ambiente en el que él se mueve. Por eso es necesario que el apego dentro de la institución, dentro de la escuela, dentro de nuestras prácticas educativas, pues se caractericen por vínculos afectivos emocionales. Esos vínculos afectivos emocionales van a desarrollar en el niño cierta seguridad y confianza que se va a manifestar en el desarrollo de su vida adulta. También nos dice que para que se pueda desarrollar este apego de confianza, de seguridad, el adulto significativo, que ya sea que es la madre o el padre, pues deben de ser más que unos cuidadores, deben de aprender a construir lazos con sus hijos, lazos emocionales, lazos permanentes y sobre todo lazos estables. ¿Para qué? Para que el niño se empiece a desarrollar en ambientes de aprendizaje donde el apego sea una fortaleza de estos ambientes de aprendizaje, porque eso le va a ayudar al niño a crecer con cierta confianza en sus propias capacidades y sobre todo en la capacidad para relacionarse con los demás. Para lograr este apego es necesario estar atento y captar las señales de los niños, interpretarlos y dar respuesta oportuna con cariño. Si el niño llora, ¿cómo debo yo de responder? Si el niño se siente inquieto, ¿cómo debo de responder? Es que entonces los padres estemos atentos a que cuáles son esas manifestaciones o esas señales que tiene el niño para que nosotros podamos brindar esos apegos emocionales, afectivos, que les ayuden a crecer de manera emocional. También nos dice que es necesario para los bebés tener una rutina diaria. Es decir, que ellos sepan qué cosa van a hacer en cada periodo de tiempo durante todo el día y durante toda la semana, para que ellos aprendan a manejar lo que son los horarios y al mismo tiempo brindarle una seguridad al poner límites. Y también nos dice que este apego lo vamos a manifestar o lo vamos a encontrar en los niños o en las niñas como un lazo afectivo, que va a ser un lazo seguro y fuerte, donde el alumno o el niño en este caso, va a desarrollar sus capacidades del pensamiento, sus capacidades para aprender, para comunicarse, para regularse y para relacionarse de manera efectiva con los demás.
Una vez que nosotros hemos creado o hemos formado a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a la gente que está en nuestro entorno cercano, a partir de ese apego, pues ese apego lo vamos a seguir manifestando, o es necesario que lo manifestemos en lo que es el entorno escolar, porque entonces vamos a vincular este ambiente de aprendizaje socioemocional con otros ambientes de aprendizaje que establece o que nos menciona la Secretaría de Educación Pública, que relacionemos ese apego escolar o esos lazos afectivos con los ambientes de aprendizaje lúdicos, democráticos, participativos, incluyentes, y que sobre todo sean ambientes que permitan el desarrollo de capacidades y competencias. Cuando el alumno ha logrado desarrollar estos lazos afectivos, pues entonces aparece lo que nosotros conocemos como resiliencia. Este concepto pues es un concepto nuevo que nos va a enfocar o nos va a encaminar a entenderla como ese proceso que va a construir, o que es un constructo en el que se utiliza para representar las adaptaciones positivas a pesar de la adversidad. Es decir, que una persona puede estar experimentando esta resiliencia cuando tiene una situación difícil, y a pesar de esa situación difícil o a favor de esa situación difícil, puede él desarrollar cierta fortaleza por salir adelante a partir de esa inteligencia emocional que ya mencionamos anteriormente en este debate que se establece para lo que es el estudio del proceso educativo. El concepto o el constructo de resiliencia empieza a trabajarse a partir de la segunda mitad del siglo XX, y nos dice que las personas consideradas resilientes representan excepciones en tanto se observa un proceso de adaptación atípico, cuando se manifiesta una adaptación positiva frente a lo que usualmente conduce a la desadaptación. Con esta idea lo que nos hace mención es que las personas difícilmente podemos ser personas resilientes. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para poder afrontar de manera positiva o sacar fuerzas de una situación inestable o de una situación difícil, para que nosotros podamos tomar decisiones objetivas, positivas, y que sobre todo nos ayuden a mejorar nuestra capacidad para ser personas realmente que estemos estables en el entorno en el que nos movemos. La resiliencia como un proceso dinámico constructivo de origen interactivo sociocultural que conduce a la optimización de los recursos humanos. Estos recursos humanos van a permitirle a la persona sobreponerse ante situaciones adversas, y se van a manifestar en los niveles de desarrollo, como es el nivel biológico, lo que es el neurofisiológico y el endocrino. Para que nosotros continuemos con esto, entonces, la resiliencia tiene cierto vínculo con el apego escolar, con el apego familiar, porque si tú empiezas a crear estos ambientes de aprendizaje donde existe el apego, pues vamos a estar creando o vamos a tratar de desarrollar características de personas resilientes en nuestros alumnos. Pero para que se dé esta resiliencia y pueda tener como denominador lo que es el apego, pues entendemos que el apego se puede manifestar de tres maneras, que va a ser el apego seguro. ¿Cómo vamos a nosotros a desarrollar este apego seguro? Es referido a los niños y a las niñas que son autónomos, que son capaces de explorar su ambiente o su contexto, y cuyas madres son calificadas como responsables y sensibles. Es decir, cuando la mamá o el papá se enfoca en que su hijo viva en un ambiente sensible y responsable. Ese sería un apego seguro. El apego inseguro evitativo, pues va a ser aquel apego que se refiere a cuando los niños o las niñas que son excesivamente independientes, sin problemas en la exploración del ambiente, cuyas madres se muestran insensibles a sus necesidades. Es el contrario a lo que es el apego seguro. ¿Por qué? Porque aquí las madres no sienten como que esa necesidad
o ese valor por querer ayudar a sus hijos en cuanto a la satisfacción de sus necesidades. Y por último tenemos lo que es el apego inseguro, ansioso, ambivalente. Este se refiere a cuando los niños y las niñas que responden a la separación con angustia intensa, mezclando el acercamiento y el rechazo, ya que la madre presenta conductas inconsistentes. Es decir, que de repente le podemos estar con el niño bien y al rato lo tratamos mal. Eso es lo que confunde al niño y lo que hace que aparezca lo que es el apego inseguro, ansioso, ambivalente. Porque puede formar, más bien es ambivalente, porque retoma características del apego seguro y del apego inseguro evitativo. Pasamos entonces a lo que es nuestro tema número 7 en cuanto a la reflexión de qué temas son importantes o son relevantes socialmente para el estudio de lo que es la enseñanza y el aprendizaje, que hace referencia a lo que es la tecnología educativa y a los medios de comunicación. Vivimos actualmente en una sociedad que es la sociedad de la comunicación y de la información, que parte justamente de esa sociedad es que nosotros aprendamos a utilizar los medios digitales para que podamos nosotros valorar, comprender e interpretar la gran cantidad de información que está inmerso en este mundo globalizado. Así pues, la tecnología educativa pues va a hacer referencia al conjunto de todos los medios de comunicación y métodos de instrucción que pueden ser educados para educar a las personas. La tecnología educativa va a tener dos vertientes. La primera vertiente nos va a enfocar a lo que son los medios de comunicación de la información. Estos medios de comunicación van a ser todos aquellos medios o todos aquellos recursos que van a permitir transportar un mensaje entre el emisor y el receptor, pero que estos medios principalmente van a ser medios digitales. Esos serían los medios de la comunicación que hacen referencia, por ejemplo, a los libros, a la televisión, a las computadoras, a lo que es la voz, a lo que es el tacto, a todos los medios que nosotros vamos a utilizar para transmitir ese mensaje a lo que es un emisor o a lo que es un receptor, que son dos elementos básicos en el proceso de comunicación. Por otro lado, tenemos que la tecnología educativa va a tener un método de instrucción o va a ser un método de instrucción. ¿Por qué? Porque va a considerar todos los procedimientos de instrucción seleccionados para ayudar a los estudiantes a alcanzar los objetivos de aprendizaje. Es decir, que los medios de la tecnología educativa van a ser los recursos que yo voy a utilizar en el aula para favorecer el aprendizaje de mis estudiantes, y que van a ser los aprendizajes colaborativos, los métodos de caso, el método socrático, entre otros. Entonces tenemos que la tecnología educativa pues nos está envolviendo en nuevos ambientes de aprendizaje en los que el docente debe de empezar a desarrollar habilidades digitales, y muestra de ello es lo que estamos nosotros ahorita viviendo en la universidad, que es justamente desarrollar habilidades digitales y salir de esa zona de confort para poder desarrollar lo que son las unidades temáticas en la modalidad virtual de la UBLA. La tecnología educativa entonces propone nuevos campos de reflexión para la pedagogía. Por todos estos cambios que estamos viviendo en el entorno, pues nos propone que nosotros hagamos una reflexión y que entendamos que la tecnología educativa no debe de promover única y exclusivamente la capacitación del trabajo, sino que debe de promover una enseñanza de valores, demostrar una diversidad y riqueza y cultura de nuestro país, de dar a conocer las necesidades de las personas que tengan alguna discapacidad. Debemos de promover la educación ambiental, de mostrar artes gráficas, de difundir derechos de los niños. Todos estos temas que son muy importantes en un país, en una sociedad que es multi y pluricultural. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a respetar y debemos de aprender a utilizar estos medios digitales o esta tecnología educativa para que todas las personas podamos ser incluidas en un país que es México y que es un país megadiverso
por todas esas características culturales, sociales y personales que nos hacen únicos y que solamente los vamos a poder convertir en una característica nacional cuando utilicemos la tecnología justamente para eso, para unir fuerzas y para unir una sociedad que es nuestra sociedad emergente. Así, la tecnología educativa nos dice que van a ser todos esos medios artificiales de comunicación, los medios naturales de la comunicación y los métodos de instrucción que podemos utilizar para educar a las personas, para educar a nuestros estudiantes. ¿Cuáles van a ser las principales características de las tecnologías, de las nuevas tecnologías? Pues que van a permitir el almacenamiento, la innovación, la diversidad, la automatización, los nuevos códigos y lenguajes que van a ser códigos digitales, la penetración a nuevos sectores o diferentes sectores de la sociedad. Se van a centrar en procesos, en una calidad técnica, van a favorecer la interconexión e interactividad y van a tener una instantaneidad. Es decir, que todo lo que nosotros queremos hacer que ustedes aprendan y que al mismo tiempo que nosotros también podamos aprender como tutores de aprendizaje, pues que sea de manera instantánea, de manera también donde pueda existirse o puedan existir procesos de retroalimentación. Al respecto, se retoman las ideas de que estas tecnologías no deben de sustituir al profesor o nunca van a llegar a sustituir al profesor. El uso de los recursos que utilicemos en el aula deben de ser recursos reflexivos, deben de ser recursos críticos y adaptados a la realidad. Así que la integración de estas tecnologías en el aula deben de favorecer también el logro de aprendizajes significativos, porque se debe de procurar que estos medios se integren en una pedagogía innovadora, en una pedagogía donde el alumno y el profesor puedan aprender de nuevos modelos de enseñanza, modelos que desde la pedagogía, desde el campo de la educación, lo vamos a entender como que la tecnología va a favorecer la integración del currículum. ¿Y cómo es que la va a favorecer? Pues la va a favorecer cuando nosotros aprendamos que la tecnología dentro del aula puede ser un recurso, puede ser un objeto de estudio, puede ser un medio de expresión o comunicación, o puede ser un recurso para la organización del trabajo docente. Hasta acá estamos evaluando lo que es el impacto de la tecnología en lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora llegamos a lo que es el papel de los padres en este proceso educativo. El papel de los padres de familia. Sin duda, uno de los retos más importantes que tiene el maestro en el siglo XXI, debido a este mundo globalizado en el que estamos viviendo, es la incorporación y el desarrollo del interés significativo de los padres por hacerlos partícipes en el proceso educativo de sus hijos. Para ello, es necesario que el maestro reconozca o haga reconocer a los padres que sus hijos ya no son unos bebés, pero que requieren su apoyo para seguir avanzando en ese proceso socioeducativo que viven en cada uno de los niveles educativos en los que ellos estén involucrados. También nos dice que los padres deben de asumir pautas comunes y responsabilidades para promover el desarrollo de experiencias con los niños y que ellos desarrollen esa capacidad para que los padres y los niños puedan verse involucrados en ese proceso de aprendizaje. En este esquema que les estoy mostrando, pues vemos que para que nosotros podamos lograr un aprendizaje integral, podamos desarrollar un aprendizaje significativo en nuestros alumnos, pues vamos a tomar en cuenta o vamos a considerar dos contextos que van a ser muy importantes, que es el contexto escolar y lo que es el contexto familiar o el hogar. Para ello es necesario que nosotros aprendamos a articular nuestro trabajo junto con los padres para el bien de los niños. Así, en el hogar, ¿qué es lo que deben de hacer los papás? Pues deben de ayudar a supervisar la realización de tareas, es decir, que deben de involucrarse en el proceso educativo de sus hijos, en esas tareas extraescolares que le ayudan a reforzar
y a concluir lo que son los aprendizajes que inició en el entorno escolar, a estudiar las materias, a formar hábitos de responsabilidad y de respeto, ayudarles a revisar sus materiales de estudio como pueden ser los libros, los cuadernos, a brindar una atención y cariño a sus hijos y proporcionar los medios para realizar tareas y trabajos. En contraparte, ¿cuál sería el rol o cuál es la función que va a desarrollar el docente en relación a el proceso educativo de los estudiantes? Pues es asistir a las reuniones de apoderados, hacer paseos y actividades extra programáticas, la observación de los hijos en las salas de clase, colaborar en cuidar los recreos, asistir a talleres y charlas y participación informativa. Esos son los procesos que va a desarrollar el maestro en el aula, pero que es importante que el estudiante, o más bien que los padres se involucren en estos procesos para verse involucrados, para conocer cuáles son esos procesos que están siguiendo sus hijos para aprender de manera permanente. Bien, hasta acá hemos terminado, o más bien terminamos lo que son esos temas que forman parte de los temas de relevancia social para el estudio de lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en esta diapositiva pues te dejo cuáles son esos referentes que utilizamos para este desarrollo de este contenido temático que está destinado para ustedes, estudiantes de la licenciatura en Ciencias Pedagógicas. Me despido de ustedes y les envío un cordial saludo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por su atención.